Soy la hermana Cristina. Hoy tengo el privilegio de dar el inicio a nuestro culto del día de hoy. Quiero enviar saludos a los hermanos que nos escuchan en las ciudades de Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, México, Puerto Rico y a todos los que nos escuchan en todas partes del mundo. Hermanos, antes de iniciar con este servicio, pongámonos a cuentas con el Señor y pidamos perdón si en el transcurso de la semana nos alejamos de Él. Amantísimo Padre Celestial, es un privilegio para mí iniciar con esta oración y poner en tus manos este culto, Señor. Queremos alabarte, bendecirte, glorificarte, darte a ti toda la honra, toda gloria, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Espíritu Santo, toma tú el control, Señor, de todos, pues venimos a darte gloria y honra y alabanza por medio del Señor Jesús. Bendice a nuestros hermanos que van a participar, dales palabra de sabiduría, sabiduría celestial, sabiduría de lo alto, mi buen amado. Espíritu Santo, que tu presencia ministre, Señor, este servicio. En tus manos lo ponemos, Señor. Amén y amén. Shalom, hermanos. Soy un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Hermoso Dios, gracias por este día, domingo 17 de mayo. David decía: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Jesús nos dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y dijo también: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Unos dicen que una nave, mucha gente
Se oyó un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Cuántos están rey? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Él viene. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó. Pero escuchen, a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado? En el mundo. Yo lo espero. Yo me voy con él. Una voz va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Dicen que una nave, mucha gente se llevó. Pero escuchan, a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo.
Y a continuación vamos al estudio bíblico número 18, Misericordia sin límites. El amor y la misericordia de Dios no se limita únicamente a los buenos. Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Objetivo de la lección: comprobaremos que Dios es misericordioso en gran manera. Consideraremos que por su gran amor Él no quiere que nadie se pierda. Y tercero, somos responsables por anunciar las buenas nuevas a los perdidos. Con nosotros, nuestra hermana Ana Pineda. Amados hermanos, Dios les bendiga en este hermoso día. Reciban un saludo y un abrazo de parte de la familia Pineda. Hoy estudiaremos parte del libro de Jonás en el capítulo 3, lección 18 en su expositor, esperando que haya tomado un tiempecito para estudiarlo o al menos haberlo leído para así captar mejor lo que Dios por medio de su palabra va a hablar en este día. Oramos, hermanos. Amado Señor, venimos ante ti para darte la gloria, la honra, la alabanza y también para darte las gracias porque nos concedes un día más de vida, suplicándote, mi Dios, que sea tu Santo Espíritu el que me dirija y me respalde, pues es tu bendita y santa palabra la que se va a exponer en este día. Que cada corazón esté dispuesto a recibirla. Todo esto te lo suplicamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Bendito Dios. Hoy hablaremos del libro de Jonás, como dijimos, el capítulo 3, lección 18. En primer lugar hablaremos de la soberanía de Dios y que es un Dios de segundas oportunidades que Dios ofrece a sus siervos para que cumplan con la misión que se les ha encomendado. Él es un Dios de misericordia. Pero también veremos a un hombre desobediente, egoísta, indiferente y de mal carácter. Si le preguntamos a un niño, ¿qué me puedes decir de Jonás?, rápidamente nos dirá que una ballena se lo tragó. Y ahí pasó 3 días en su barriga y después fue y lo vomitó. Así es como se les enseña a los niños porque no captan mucho. Pero hermanos, hay adultos que se quedan también con eso. Así que se le está dando más énfasis a la ballena que al propósito que Dios tenía con la ciudad malvada de Nínive. En Jonás 3, donde se narra la respuesta adecuada a la palabra de Dios, de uno de los victimarios más malvados mencionados en la Escritura, Nínive. A lo largo de este libro se desarrollan 3 aspectos que muestran la adecuada reacción de Nínive: la prontitud de la respuesta a la palabra de Dios, la humildad y el arrepentimiento ante dicha palabra y el conocimiento de Dios reflejado en sus acciones. El libro de Jonás está organizado en 4 capítulos que muestran diferentes facetas de Jonás frente a la comisión que Dios le dio. Capítulo 1 se narra el proceso de la huida de Jonás, de la presencia de Dios como reacción a la instrucción dada por el Señor de proclamar su palabra en Nínive. Capítulo 2 gira en torno a una oración de acción de gracias y de reconocimiento expresada por Jonás como resultado de la salvación que Dios obró en él por medio del gran pez. Capítulo 3 enfatiza la respuesta a la palabra expresada en arrepentimiento por parte de los ninivitas, que genera la detención del juicio por parte de Dios y la no destrucción de Nínive. Y en el 4 narra el enojo de Jonás por el perdón hacia Nínive y el diálogo de Dios con el profeta, que se muestra renuente a aceptar el actuar soberano y misericordioso de Dios a favor de Nínive. El libro de Jonás nos registra una historia real. Algunos han asumido que es una alegoría o simplemente una parábola, pero podemos leer en Mateo 12, 39 al 41. Aquellos escribas y fariseos le dijeron al maestro: deseamos ver de ti señal. Nuestro Señor se refirió a Jonás como un personaje histórico que efectivamente estuvo dentro del gran pez por 3 días y cuyo ministerio profético causó la conversión de los ninivitas. En Mateo 12:39 Jesús respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches,
Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Aleluya. Por tanto, el libro de Jonás es mucho más que una historia de un pez. Es un recuento maravilloso de la gracia de Dios que eleva nuestra mirada a la más grandiosa historia de amor de todas, la muerte de su Hijo Jesucristo por los pecados del mundo. El libro de Jonás desde un principio deja clara la gran maldad del victimario Nínive, a tal punto que Dios encomienda a Jonás que declare palabra de juicio y destrucción contra sus habitantes. La salvación de esta ciudad dependía de ellos, si querían obedecer o no a la palabra de Jonás. El decreto del rey también describe a Nínive como una ciudad muy violenta. Jonás 3:8b. Conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Los habitantes de Nínive eran conocidos por la forma tan malvada como sometían a los otros pueblos. Para Israel y Judá, Asiria siempre fue sinónimo de terror. Para los profetas del Antiguo Testamento, Asiria venía siendo el látigo que Dios usaba para castigar al pueblo. Por lo tanto, hablar de Asiria o Nínive para el pueblo judío era hablar de su archienemigo. Ustedes lo pueden leer en su casa en Isaías 10 del 5 al 15 y Sofonías 2, 13 al 15. Como ustedes saben que Israel, o sea el reino del norte, fue llevado cautivo por Asiria a los pocos años. ¿Qué representaba Nínive a los ojos de Jonás? Fíjense que la Biblia nos habla de lo que fueron los reyes y lo que era Nínive en ese tiempo. Grandes cazadores, guerreros intrépidos, constructores de palacios y de imperios. Los asirios eran poderosos, crueles, arrogantes y sometieron a un pueblo tras otro hasta convertirse en el imperio que dominó el Medio Oriente por muchos siglos. Asiria era cruel y sanguinaria en el trato de sus enemigos. Cortaban manos, pies, cabezas, desollaban a las personas vivas y los exhibían como trofeos para que todos sus enemigos vieran y temieran. Con este terrorismo psicológico comunicaban que las amenazas del imperio no eran un juego, había que someterse. Pasajes bíblicos como Segunda Reyes 19, Isaías 37 y el libro de Nahum permiten concluir que Israel también había sido víctima de la maldad de ese pueblo. Esa fue sin duda alguna de las razones principales para que Jonás decidiera emprender su huida de la presencia de Dios, rumbo a Tarsis, en el momento en que recibió su comisión de parte del Señor de ir a Nínive. Jonás no había sido el único profeta usado por Dios para ministrar a alguien que no fuera hebreo. Vemos cómo Dios usó a Elías y a Eliseo. Son varias las razones que Jonás tenía para no ir a Nínive. La primera vez se fue a Tarsis y la segunda lo hizo de mala gana. ¿Por qué Dios había mandado a Jonás a Nínive? En el capítulo 1, versículo 2 dice, porque ha subido su maldad delante de mí. Creo que la maldad del mundo en este tiempo, amados hermanos, ha subido delante del Señor. Yo te quiero preguntar, hermano, ¿estás desesperado, angustiado, como está el mundo? Ellos no conocen y no reconocen que Dios está en control de todo. Él puede hacer y deshacer lo que Él quiere en esta tierra porque Él es su dueño, no es el hombre. Vemos que Dios manda a aquel profeta a Nínive y se va a Tarsis. Su nombre significa paloma o tórtola, solo que esta es un poquito más pequeña, pero es la misma especie. O sea que Jonás voló en dirección opuesta. Tarsis quedaba al sur de España, según los estudiados, el cual es ahora el puerto de Cádiz, mientras que Nínive es ahora Mosul, en Irak. Aquel profeta tuvo que pasar una gran tormenta que Dios de alguna manera les hizo saber a aquellos marineros que Jonás era culpable de lo que estaba pasando. Y le hacen las preguntas en el capítulo 1:8. Y en el 9 dice Jonás, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra.
Nos podemos imaginar, hermanos, qué testimonio estaba dando aquel que decía ser profeta del Dios de Israel. Muchas veces así estamos como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, dando mal testimonio. Si leemos en 2 Corintios 3:2, dice: ustedes mismos son la única carta de recomendación que necesitamos, una carta escrita en nuestros corazones, la cual todos conocen y pueden leer. Y se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo y entregada por nosotros. Una carta que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Una carta que no ha sido grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Biblia, Dios habla hoy. Pero nada de lo que pensara Jonás era aceptable delante de Dios, que lo único que deseaba era la salvación de los ninivitas. Para Jonás era inaceptable que el Señor le enviara a proclamar la palabra de Dios a un pueblo que le había hecho tanto daño a Israel, el pueblo del Señor. Jonás 3 narra la respuesta de la victimaria Nínive al mensaje de juicio de parte de Dios. Jonás 3 del 5 al 9 describe la rapidez con la que el pueblo y el rey responden a la palabra de Dios proclamada por Jonás. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Esto nos recuerda las palabras de Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Contra todos los pronósticos, los habitantes de Nínive, ciudad símbolo de crueldad y opresión, creen en Dios al aceptar su palabra, proclaman ayuno y se visten de cilicio. La pronta reacción a la palabra de Dios se evidencia en que el profeta solo proclamó durante un día, cuando se necesitaban 3 para recorrer la ciudad, y el plazo dado por la palabra del juicio era de 40 días. Esta pronta respuesta también se ve reflejada en la actitud y la acción del rey. Jonás 3:6 dice: se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. El texto menciona que la palabra del Señor llegó a Jonás por segunda vez, ya que la primera se había mostrado renuente. ¿Cuántas veces, amado hermano, amigo que me escucha este mensaje, Dios te ha hablado, ha tratado contigo de diferente manera y sigues huyendo de la presencia de Dios? Como Jonás. Él te dice: ven para acá y tú te vas para allá. No te vayas para acá y tú te vienes para acá. Te dice: no lo hagas y lo haces. Jonás 3 no solo evidencia la prontitud con la que el pueblo y el rey responden a la palabra de Dios, sino también la humildad y el arrepentimiento con que lo hacen. En los versículos 3 y 4 del capítulo 3 registra que la ciudad iba a ser arrasada, cuya maldad había subido hasta Dios, pero que ahora cree la palabra de Dios en forma inmediata. ¿Cuántas veces usted como creyente ha tratado de hablarle a alguna persona y le han respondido: yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien así como estoy, en esta religión nací y en esta voy a morir? Pero fíjese qué esperaba Jonás que sucediera con Nínive. Exactamente lo mismo que ocurrió con Sodoma y Gomorra. Hubiera querido que Dios los consumiera con fuego y él ya irse para su casa. Aquel siervo de Dios, un hombre egoísta que no deseaba la salvación de aquella ciudad. ¿Será, hermanos, que en este tiempo existe lo mismo? Sí, lo peor es que existe, hermanos, dentro del cuerpo de Cristo. Hay egoísmo, hay indiferencia, hay envidia, hay soberbia. ¿Qué está pasando en las iglesias, hermanos? ¿Qué clase de siervos somos? Si en nosotros existe ese egoísmo, si hay indiferencia, ¿tú no crees que ese es orgullo? Y lo peor, que es pecado delante del Señor, que te ha dado esa salvación tan grande. Cambiemos nuestra actitud. Dice Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si vemos en el capítulo 4, pero Jonás dice se apesadumbró, o sea, se disgustó mucho en extremo y se enojó de que Dios hubiera tenido misericordia de los habitantes de aquella ciudad. Se enojó hasta desear la muerte.
Y Dios trata, no una, sino varias veces para hacerle entender que Él es un Dios soberano, lleno de misericordia y de bondad. En Romanos 9:15 dice la palabra, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Los ninivitas creyeron que merecían el castigo, pero que era posible evitarlo, y para esto era el plazo dado. Ellos no organizaron una evacuación en masa ni acudieron a sus ídolos. Esto es una evidencia que asumían su responsabilidad, que habían pecado contra Dios. En el versículo 8 contiene 3 elementos asociados con el arrepentimiento: cubrirse, clamar a Dios y convertirse de sus malos caminos. Desafortunadamente estamos viviendo días en que la tendencia del pueblo cristiano es a descubrirse en lugar de cubrirse. Cubrirse en la Biblia es señal de respeto a Dios y al prójimo. Recordemos, el arrepentimiento viste, el mundo desnuda. Recordemos la parábola del hijo pródigo, cómo el padre manda vestir a su hijo. Cuando pecaron Adán y Eva, Dios les hizo túnicas para cubrir su desnudez. Conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Convertirse significa volverse de lo malo a lo bueno, del pecado a la santidad, de Satanás a Dios y del mundo al reino de los cielos. El hecho de que el rey se levante de su trono contrasta con que al final se sienta sobre cenizas. Derramar cenizas sobre la cabeza era señal de luto, tristeza, arrepentimiento y humildad. Lo que el texto muestra aquí es que con base en el arrepentimiento de los ninivitas, Dios decide soberanamente detener el juicio y no destruirlos. Es claro entonces que Dios está dispuesto a cambiar su perspectiva del hombre si él cambia. La misma misericordia que estaba disponible para el pueblo de Israel en caso de que ellos se arrepintieran, también está disponible para los paganos, así fuera la cruel Nínive. Entonces cabe preguntarse, si Dios perdonó a Nínive basado en su arrepentimiento, entonces ¿quién queda exento de este perdón? Jesús usa el arrepentimiento de Nínive en las palabras de juicio contra los escribas y fariseos, debido a lo grande de su incredulidad, puesto que los hechos y palabras de Jesús evidenciaban que Él era el Mesías, y aún así no creyeron. En contraste con Nínive, que respondió con arrepentimiento al oír la predicación de un profeta renuente como Jonás. Jonás 3 registra que Nínive se arrepiente y Dios tiene misericordia de esa ciudad. Pero el único que no quiere hacerlo es Jonás. Es un profeta que no da evidencias de un arrepentimiento genuino. Cabe destacar que el arrepentimiento de Dios no tiene nada que ver que el pueblo haya pecado, sino que tiene que ver con el cambio de parecer, lo cual lo llevó a un cambio de proceder. El pueblo y el rey los ninivitas expresan su conocimiento de Dios con su pronta respuesta a la palabra de Dios, pues entienden que a pesar de ser una palabra de juicio, la mejor forma de reaccionar frente a ella y la que Dios espera es apartándose del mal. Sin un auténtico arrepentimiento, su clamor no sería más que palabras, ya que solamente el Señor es quien escudriña la mente y el corazón del hombre. Podía saber que aquellas personas estaban arrepentidas realmente de corazón. Además, un conocimiento de Dios expresado en un genuino arrepentimiento también se evidencia la aceptación por parte del rey de la soberanía de Dios, pues él reconoce, según Jonás 3:9, que a pesar de su arrepentimiento le corresponde a Dios en su soberanía otorgar el perdón a Nínive. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. En Jonás 1:9, él expresa que Dios es el creador del mar y la tierra. En el capítulo 2:9, Jonás reconoce que la salvación es del Señor.
en el capítulo 4:2, él sabe que Dios es clemente y piadoso, tardo en enojarse, de grande misericordia y que se arrepiente del mal. En el capítulo 4 el profeta se enoja y cuestiona a Dios porque le molesta el hecho de que perdone a Nínive. Jonás no quiere aceptar la soberanía de Dios. Tiene conocimiento de Dios, pero no lo refleja en sus acciones. Este texto indica con la intervención de Dios por medio de su palabra y cierra con Dios teniendo misericordia, es decir, cambiando de parecer y no destruyendo a Nínive. Al fin y al cabo, la salvación del hombre empieza por Dios y termina por Dios. La protagonista de la transformación de Nínive es la palabra del Señor. Respecto al libro de Jonás, además de ser un libro de arrepentimiento por excelencia, fíjense que es recitado por los judíos en la fiesta de Yom Kippur, recordándoles que si Dios puede perdonar gente tan mala como los ninivitas, ¿cuánto más perdonará al ciudadano promedio, si así lo podemos decir? Por consiguiente, la pronta respuesta de Nínive expresada en su conocimiento de Dios y en sus acciones de humildad y arrepentimiento, nos debe animar como iglesia a llevar el mensaje de la palabra a todas las personas que conozcamos. No importa si es doctor, si es abogado, alguien que usted crea que es muy importante, nunca sabemos la necesidad que pueda tener esa persona, porque hay necesidades que uno no echa de ver, pero el Señor la sabe. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, dijo el Señor. Por eso dice la palabra que somos pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es claro que la palabra de Dios es aquella que puede obrar en su vida la restauración y arrepentimiento, que puede obrar en ellos una verdadera transformación. Ellos también pueden experimentar la salvación de Dios que Nínive experimentó y que hemos vivido cada uno de nosotros, quienes hemos sido impactados por el poder transformador de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a cumplir tan importante misión. El Señor dice: yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Isaías 44:22. Dios vio los pecados de Nínive, pero el mensaje de juicio debía llevarles a la conversión. Cuando el Señor nos hace ver las consecuencias del pecado, siempre lo hace para llevarnos de vuelta a Él. Nos advierte que nos espera la eterna separación de Él si morimos sin perdón de nuestros pecados. Y lo hace para rescatarnos para Él, para la eternidad. Y el que se deja advertir y salvar será redimido, pero el que no se deja será castigado. Recuerda que a Dios no se le escapó un solo pecado de Nínive. Asimismo no se le escapa ningún pecado del ser humano. Hoy, querido amigo, amiga, el Señor te está dando esta segunda oportunidad para que tú le entregues su vida, para que Él sea tu Señor, tu Salvador, pues Él no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Aquel pueblo, desde el rey hasta el más pequeño, se arrepintieron y obedecieron a la voz de Dios. Mi oración en este día es que tú, amado amigo, amiga, que escuches la voz de Dios. Tú que no has tenido una experiencia en tu vida, no has tenido un encuentro con nuestro Dios, pruébalo y vas a ver que Él no te falla. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos del infierno y de la muerte. Bendito sea el Señor. Oremos, hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, se ha expuesto tu santa y bendita palabra en este día, esperando y confiando, Señor, que haya caído en tierra fértil para la gloria de tu nombre y haga el efecto por la cual ha sido enviada. Y que cada uno de nosotros la atesoremos en nuestros corazones como una piedra preciosa. Los tiempos están. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Juan 14:23. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y hasta la próxima,
si el Señor no ha venido en esta semana. Que Dios me los bendiga. Amén. ¿A la escuela? A la escuela dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Chicos y chicas, niños y niñas, grandes y pequeños, es la hora de la escuela dominical. Llama a tus amigos y escuchemos la enseñanza de este día a través de la palabra de Dios. Pues vamos todos a aprender. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Historia de Jonás y la ballena. Durante el cautiverio de los israelitas en Babilonia, muchos profetas anunciaron a los hijos de Israel su futura liberación. Uno de ellos fue Jonás, a quien dijo Yahvé: Ve a Nínive, la ciudad grande, y anuncia a sus habitantes que su maldad me preocupa. Pero Jonás tuvo miedo de enfrentarse a las gentes de Nínive, pues obraban mal y adoraban a falsos dioses. Desoyendo al Señor, se embarcó en una nave que se dirigía a Tarsis. Estando la embarcación en alta mar, Yahvé levantó una violenta tempestad. Los marineros, asustados al saber que Jonás iba huyendo de su Dios, le echaron la culpa de su desgracia. Arrojadme al mar, Dijo Jonás: y el mar se calmará, pues yo sé que esta gran tormenta ha estallado por mi culpa. Tienes razón, replicaron los marineros, que no muramos nosotros a causa de este hombre. y arrojaron al mar a Jonás, y el mar se calmó inmediatamente, tranquilizando su furia. Dispuso Dios que un gran pez se tragara a Jonás y que le retuviera en su vientre durante 3 días y 3 noches. Arrepentido Jonás de su cobardía, llamó a Yahvé lleno de angustia. Y Yahvé ordenó a la ballena que se acercara a la costa y que dejara al profeta en la playa, cosa que así hizo. Cumplió esta vez Jonás el mandato del Señor y se dirigió a Nínive, la ciudad pecadora e idólatra, para decir a sus habitantes: Arrepentíos de vuestras culpas, pues si no lo hacéis de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y las gentes de la ciudad creyeron en Dios e hicieron ayuno y penitencia y se vistieron modestamente desde el más grande al más pequeño. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. En esta hora, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Padre, pasamos a un momento, Señor, en el cual ponemos nuestra vida, nuestro corazón delante de ti. Aunque muchas veces nos afligimos por la salud, por la crisis, por la pandemia, por si hay, no hay o por si habrá, por las muertes o por cualquier otra circunstancia. Tú, Señor Jesús, nos dijiste que nos afligiéramos, pero que nos afligiéramos en Lucas 10:20, de que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Más que milagros, más que ver cosas extraordinarias, asegurarnos que nuestro nombre esté registrado en los cielos. Tú dijiste, Señor, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mismo apóstol Pablo decía a la iglesia de Filipos: por cuanto cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, dice Pablo, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuán glorioso será ese día, cuando Él llame por nuestro nombre y responderemos: he aquí, Señor, tu siervo inútil. Y tú, Señor, en tu misericordia, Padre, si es que así lo hemos ganado, dirás: en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reino de tu Padre. Dirígenos, Señor, estas alabanzas, que hay un corazón contrito y humillado, para poder alabarte, bendecirte y exaltar tu nombre, y que te demos solamente a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. В час, когда труба Господня над землею прозвучит, и настанет вечно светлая заря, имена Он всех спасенных в перекличке повторит. Там по милости Господней буду я на небесной перекличке, на небесной перекличке, на небесной перекличке. Там по милости Господней буду я.
Yo vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar un día muy especial a mi vida Él llegó. En mi corazón camino nuevo me mostró. Prometió nunca dejarme, por eso canto yo. Yo vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar su santo nombre. Yo vine a alabar a Dios. Porque un día muy especial a mi vida Él llegó. Entró en mi corazón, camino nuevo me mostró. Prometió nunca dejarme, por eso canto yo. Vine a alabar a Dios porque un día muy especial a mi vida Él llegó. Entró en mi corazón, camino nuevo me mostró. Prometió nunca dejarme, por eso canto yo. Yo vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Me es un privilegio dar la bienvenida a nuestro hermano Kevin Secaida, de Iglesia Restauración Cristiana de Guatemala. Es un joven siempre dispuesto, buscando el rostro de Dios, y es un ejemplo para nosotros por conducirse rectamente y de manera humilde, dándole la gloria a Dios. Al mismo tiempo, agradecemos a su pastor Manuel Rodríguez por instruir a nuestro hermano Kevin para entregar la palabra de Dios. Agradecemos a Dios por esa misericordia, por la vida de nuestro hermano Kevin, y este momento es todo suyo, mi hermano. Dios le bendiga. Buenas tardes, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos que nos están viendo en esta transmisión.
Para nosotros es un privilegio en esta tarde poder estar en la casa del Señor y poder llegar hasta sus hogares con esta transmisión que yo espero que sea de mucha bendición y de edificación para cada uno de ustedes. En esta tarde estamos tan felices, tan gozosos de poder estar juntamente con usted compartiendo este momento. Me decirle que nos sentimos gozosos, nos sentimos alegres en esta tarde poder estar juntos en armonía buscando la presencia del Señor, y reciban un saludo de nuestro pastor general Manuel Rodríguez en esta oportunidad. Y yo le voy a invitar, si usted tiene su Biblia, la palabra de Dios, a que en esta oportunidad vamos a entrar a un momento de reflexión en la palabra. Vamos a dar un tiempo en lo que usted, si nos acerca su Biblia, usted pueda llegar hasta donde la encuentre, y vamos a ir juntos al libro de Mateo, capítulo 14 y versículo 22 en esta oportunidad, y espero que esta palabra sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Entonces, en lo que usted encuentre esa palabra, seguimos expresándonos que nos sentimos muy felices en poder estar, ¿verdad?, compartiendo con ustedes esta transmisión, que yo sé que será de mucha bendición para todos aquellos que nos están escuchando. Entonces, vamos a leer la palabra en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22, y vamos a leer la palabra del Señor en esta oportunidad, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, no temáis, yo soy. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo las manos, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él y adoraron a él, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Yo le voy a invitar que donde se encuentre cerremos nuestros ojos y vamos a hacer una pequeña oración. Yo sé que Dios nos va a ministrar por medio de su palabra. Oremos. Señor amado que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permites, esta transmisión, el poder llegar hasta el hogar, Señor, de los miembros, de los amigos, Señor, y de todos los que nos puedan estar viendo a esta hora de la tarde. Gracias te damos, Señor, y yo espero, Señor amado, que esta palabra llegue a los corazones y que seas tú el que hable a nuestras vidas, y que todo lo que se haga en este momento sea para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Así que la palabra del Señor es tan preciosa en esta tarde. Queremos compartir el tema: confiando solamente en el Señor. ¿Sabe algo? En medio de lo que nosotros podemos estar viviendo hoy en día, la misericordia y la fidelidad de Dios nos ha rodeado y nos ha mantenido de pie. Y esa misericordia es la que nos ha hecho cada día estar seguros. La palabra confianza significa seguridad. Y hoy nosotros, en este tiempo que se está viendo, tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Qué preciosa lectura que leíamos cuando Jesús, ¿verdad?, llegó a aquellos discípulos que estaban en la barca, y el viento era tan fuerte y la tormenta era tan fuerte que cuando Jesús llegó, ellos tuvieron miedo porque pensaron que era un fantasma. Y yo no sé y no conocemos en estos tiempos qué es lo que tú puedas estar pasando hoy en día,
Pero hoy yo te vengo a decir a ti que te encuentras en este momento escuchando este mensaje, que tengas la seguridad plena de que el que está contigo es mayor que la circunstancia que podamos estar pasando. Y sabe que algo me encantó cuando Jesús iba en camino a la barca y los discípulos estaban en la barca. Las palabras de Jesús eran: yo soy, no temáis, tened ánimo. Yo no sé si en este momento usted necesita esas palabras de aliento, y tal vez nadie conoce ese momento el cual usted está pasando, pero hoy la misma voz de Dios viene a decirle: tened ánimo, yo soy, no temáis. Aún se pueda ver tan fuerte la tormenta que puedas estar pasando, está Jesús de Nazaret caminando en las aguas, y Él está llegando hasta tu barca y está llegando a decirte: no tengas miedo, tened ánimo, yo estoy contigo. Entonces, hermanos y amigos que nos están escuchando, puede ser tan fuerte la tormenta, pero hay alguien que está con nosotros, y ese es Jesús de Nazaret. Y sabe algo que me impacta del atrevimiento que tuvo Pedro, y le dijo a Jesús: si eres tú verdaderamente, hazme caminar hasta donde estás. Pero déjeme decirle, empieza Pedro a caminar, pero ¿qué pasó? Luego se hunde. ¿Pero por qué se hundió Pedro? Porque tuvo temor. Él pensó que no iba a llegar hasta donde estaba. Y tal vez tú que te encuentras ahí, presente en tu hogar, donde te encuentres, hoy yo te quiero decir que camina y no tengas miedo. Porque ¿sabes qué fue lo que a Pedro le causó el temor y el miedo? Cuando él vio las aguas, y cómo no iba a tener temor de lo que él estaba pasando, viviendo en ese momento. Pero ahí estaba Jesús, que nunca lo dejó y lo levantó de ese momento en el cual él se hundió. Yo no sé si tú has pasado un momento en el cual has sentido que te hundes, en el cual sientes que no vas a lograr a salir de donde estás. Pues hoy yo te invito a que tengas tu confianza y tu seguridad puesta en Dios, que Él será el que nos va a ayudar en este momento en el cual podemos decir: no estamos yendo a la iglesia, nos está costando buscar en la casa, pero yo sé que Dios ha tenido el control de tu vida, y será Él el que te ayudará a mantenerte firme en medio de esta batalla y de esta guerra que estamos llevando. Pero déjame decirte algo: Jesús no lo dejó que se hundiera todo, lo sacó con su mano. Y hoy yo te digo, no tengas temor, porque hoy Jesús llega y te dice: tened ánimo, yo te levanto. Tú no te vas a quedar ahí hundido, tú te vas a levantar. Esa es la confianza que hoy nosotros debemos de tener, que Jesús de Nazaret nunca nos deja ni nunca nos desampara, porque esa fue una promesa la cual Jesús nos dejó escrita, y el mismo Dios en su palabra, que no nos iba a dejar ni a desamparar. Era un pacto firme que Jesús hizo con nosotros, mis queridos hermanos y amigos. Pero mire que bella la palabra, y él lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esta vez el Señor no viene a decirte: mira, porque hiciste esto. No, Dios viene y te dice: levántate, tú puedes, porque estos momentos no han sido fáciles, pero ahí está Él contigo. Entonces yo te digo, no veas el tamaño de la tormenta ni de la turbulencia que se pueda estar viendo, porque Jesús de Nazaret está contigo. En esta oportunidad yo te digo, tengamos la seguridad que Jesús está con nosotros. Y le voy a invitar que vayamos a otra cita, al libro de los Salmos, capítulo 62, versículo 8. Salmo 62, 8. Y dice la palabra del Señor: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, pero derramar delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Sabe por qué la palabra es esperar en Él en todo tiempo? Porque en estos tiempos no ha sido fácil esperar en Él, pero esa la invitación y va juntamente con la confianza y la convicción y la seguridad que tenemos que esperar en Él en todo tiempo. Y dice: y derrama nuestro corazón delante de Él, porque Dios es nuestro refugio. Él es el refugio de tu vida. Él con sus alas nos ha cobijado en medio de esta tormenta, en medio de esa tempestad. Él te ha cobijado, y tal vez te has sentido solo, tal vez no has sentido apoyo de nadie, pero que mejor es el apoyo de Dios a tu vida. Y por eso es que hoy te digo: derrama tu corazón delante de Él, porque Él es tu refugio.
Jesús de Nazaret está contigo. Él no te ha dejado y Él no te va a dejar. Por eso te invito hoy a que tengamos la confianza en Dios en estos tiempos, los cuales tal vez puedas decir: yo siento que en vez de mejorar voy y no avanzo, pero hoy es la tarde que Dios ha hecho por medio de este mensaje, que tu confianza se debe de estar puesta en Dios. Que va Jesús de Nazaret a decirte en medio de la barca se pueda estar moviendo. No tengas miedo, cobra ánimo, no se desaliente tu corazón. Yo no sé si puedes estar desalentado en estos momentos y necesitas una palabra que fortalezca tu corazón y te diga: no estás solo, Él conoce perfectamente lo que estás pasando. Entonces yo te digo en esta hora de la tarde, Jesús de Nazaret está llegando hasta donde estás. Y tal vez dijiste: no hay nada, no miro nada claro y miro que todo se pone peor. Pero ahí va Jesús de Nazaret, ahí va Él, ese bendito Salvador. Ahí va Él caminando hasta tu hogar. Y ahí va Él diciéndote: ten ánimo, mira, no mire la tormenta de lo que pasa a tus alrededores, mírame a mí, porque Él es el que todo lo puede, Jesús de Nazaret. Entonces en esta hora de la tarde yo te digo: no tengas temor, no tengas miedo. Él tiene el control de todo. Tal vez has dicho: todo se salió del control y en vez de que las cosas cambien, peor se ponen. Yo te digo, esa tormenta no es para que te hunda, sino es para que veas la mano del Señor. Entonces tened ánimo, hermano, hermana, joven, señorita, amigo, que me estás escuchando en esta hora de la tarde. Jesús de Nazaret llegó y vio tu situación, y Él no te va a dejar ahí. Solo tener confianza, solo levantarte, solo decirle: Señor, aquí estoy en medio de esta tormenta. Entonces, mis hermanos, amigos, jóvenes, señoritas y todos los que nos puedan estar sintonizando en esta transmisión, yo te digo: no estás solo, no estás solo. Él conoce tu corazón, Él conoce lo que haces ahí en tu cuarto, ahí en tu recámara, ahí donde te has encontrado. Tal vez caminando vas hablando y le decís a Dios: mira, siento que ya no puedo, mira, Señor, yo siento que todo se viene encima y no encuentro ninguna salida. Pues ahí va Jesús de Nazaret, ahí va Jesús de Nazaret hasta tu hogar, y Él va siempre diciendo, como fueron las dos palabras claves que le dijo a los discípulos: cobrad ánimo, no temáis, Él va contigo. Entonces en esta hora de la tarde yo te invito a que pongamos toda nuestra confianza en el Señor y que mantengas esa seguridad firme, que Él es el que te va a levantar, que Él es el que te va a llenar de su fuerza. Y tal vez dijiste: pero me hundí, ¿qué voy a hacer? Pues hoy Él llega hasta tu hogar y te dice: levántate. Entonces te digo, ten la confianza que en medio de esa tormenta Jesús de Nazaret ha de obrar como Él lo sabe hacer. Levántate, no tengas temor, no pienses que van a decir los demás: vieron que me hundí, vieron que todo lo que me está pasando. No, lo que te debe de importar es que lo que Jesús de Nazaret hoy en esta tarde va a llegar a hacer hasta tu hogar es a darte fuerza, a darte aliento, a darte ánimo. Damos gracias a Dios por este privilegio tan lindo que el Señor nos ha regalado en esta mañana. Hermanos, verdaderamente el Señor Jesús nos ha hablado a través de nuestro hermano Kelly, del cual estamos tan agradecidos con el Señor por la vida de Él y por este mensaje tan lindo que nos ha traído de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra, al perdón de nuestros pecados y que tengamos la vida eterna por medio de Él. Yo creo, mis hermanos, de que el Señor nos ha hablado de una forma tan maravillosa, de lo cual este es el llamado que Él nos está haciendo, y Él en este momento está con sus brazos abiertos para recibirnos. Aquellos amigos que todavía no conocen del Señor, que den ese paso de fe. Para aquellos hermanos que quieran reconciliarse con el Señor, este es el momento especial
para dar ese paso. Yo en el nombre de Cristo Jesús les invito a que den pues ese paso y que repitan esta oración conmigo. Señor de los cielos, Señor Jesús, en este momento te estamos reconociendo de ti como nuestro único y suficiente Salvador. Y te rogamos el perdón de nuestros pecados. Que así sea, Padre bendito. Y que nos laves con tu sangre bendita. Y que nos inscribas en el libro de la vida. Para que cuando tú pases lista, nuestro nombre ahí esté. Te damos pues las gracias. Porque a partir de este momento nos hemos reconciliado contigo. Todas aquellas ofensas que te hemos hecho a través de nuestras vidas, Señor, en este momento son echadas por tierra lo más profundo de las aguas, Señor. Para que así, Señor, ahora vivamos con una esperanza, para que podamos vivir por una eternidad a tu lado. Y es lo que tú nos estás ofreciendo, Señor Jesús, ser tus hijos. Para siempre, del lado del Cordero de Dios. Gracias pues te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor de los cielos. Jehová, bendito ese es tu nombre, el cual alabamos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Iniciamos la edición de nuestro noticiero Oasis de Bendición, una palabra de Dios fresca hasta la intimidad de tu corazón. Empecemos ahora. Y es así como iniciamos la información de este día en su noticiero Oasis de Bendición, una palabra fresca de Dios hasta la intimidad de su corazón. En este momento nos trasladamos hasta la parte sureste de Asia, en la República de Singapur, con nuestro corresponsal Magali Pineda. Robot controlado de manera remota. El robot controlado de manera remota es parte de un programa piloto de 2 semanas organizado por varios organismos gubernamentales de la ciudad-estado dentro del plan para evitar la propagación del coronavirus. Las personas que salen a ejercitarse durante la pandemia del COVID-19 en los parques de Singapur se pueden cruzar con un curioso visitante, un robot que se desplaza como un perro y que recuerda a los deportistas que mantengan las distancias. Con gran agilidad, el robot de color amarillo y negro, y bautizado como Spot, transita por los caminos y las zonas de hierba, mientras emite varios mensajes. Mantengamos a Singapur saludable, por su propia seguridad y la de las personas que lo rodean. Por favor, permanecer al menos a 1 metro de distancia. Con sensores para detectar objetos y evitar colisiones, Spot también cuenta con cámaras que ayudan a las autoridades a estimar el número de personas que visitan zonas del parque. Vistam Am Mo Kyo, en el centro de la isla de Singapur, Spot siempre va acompañado por un trabajador del Departamento de Parques Naturales por si surgieran problemas. Reportó para Oasis de Bendición Magali Pineda. Ahora nos enlazamos con Nancy Garza. Gracias, Magali Pineda. China ha codificado a cada uno de sus ciudadanos por medio de una aplicación de teléfono inteligente, de acuerdo a la información del noticiero CNN. Salir de su casa, tomar el metro, ir a trabajar, ingresar a cafeterías, restaurantes y centros comerciales,
cada movimiento dictado por el color que se muestra en la pantalla. Verde, eres libre de continuar. Ámbar o rojo, se le prohíbe la entrada. Esta ha sido la realidad por cientos de millones de personas en China desde la mitad de la crisis del coronavirus, y aún podría mantenerse así en el futuro previsible, mientras el país lucha por recuperarse de ella. Confiando en la tecnología móvil y en los grandes datos, el gobierno chino ha utilizado un sistema de código de salud basado en colores para controlar los movimientos de las personas y frenar la propagación del coronavirus. Los códigos de respuesta rápida generados automáticamente por un código de barra, comúnmente abreviados a código QR, se asignan a los ciudadanos como un indicador de estado de salud. Aunque las autoridades aún tienen que hacer que los códigos de salud sean obligatorios, en muchos lugares los ciudadanos sin la aplicación no podían abandonar sus casas o complejos residenciales para ingresar a la mayoría de los lugares públicos. Reportó para Oasis de Bendición, Nancy Garza. Regresamos a estudio. Gracias, Nancy Garza, que se nos ha unido al equipo de Oasis de Bendición, trayendo su reportaje desde la parte sur de Shenzhen, en Hong Kong de la República de China. Y Dios le dijo a Daniel: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y el Señor le dijo a su hijo Juan en el capítulo 13: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no lo adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Pablo dijo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que en su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Regresamos a estudio en Oasis de Bendición, una palabra fresca de Dios hasta la intimidad de su corazón. Y es así como hemos recibido en nuestro programa una nota de felicitación para Fernando Ocampo, que Dios le permite sacar un grado universitario en biología con enfoque en medicina en Concordia University. Y al joven Johnny Ocampo, que Dios le permite salir de Proviso Math and Science Academy. Le dan la gloria a Dios por su triunfo,
Nuestras cordiales felicitaciones a todos los jóvenes y a sus orgullosos padres. Y si usted quiere saludar a sus familiares que están alcanzando sus metas, fácilmente lo puede hacer llamando al 847-957-1580. Y cuando ya se pase lista, Señor, ahí quiero estar en tu presencia, Padre amado. Gloria. Y es así como le damos gracias a Dios por toda esta transmisión que Él nos ha permitido. La gloria, la honra, el imperio, la alabanza sea solamente para Él. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace.